Sean bienvenidos todos a este video, en el cual exponeremos varios temas junto a mi equipo y yo acerca de la materia de ecología. Espero que lo disfruten. Los ecosistemas. Un ecosistema es un sistema complejo, abierto y funcional, compuesto por todos los elementos vivos y bióticos y los no vivos o abióticos de un medio ambiente. Centrados en su tamaño, un ecosistema puede ser tan grande como la misma biosfera o más pequeño como el pico de una montaña o una cueva. ¿Sabías que un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de organismos, los seres vivos bicenosis, y el medio físico donde se relacionan el biotopo? Los ecosistemas se clasifican en microecosistema, ecosistema cuyo tamaño en cantidad de organismos es reducido como una oquedad en el suelo o un tronco en estado de putrefacción. Mesoecosistema, ecosistema de tamaño intermedio, compuesto por una serie de microecosistemas, como desiertos y bosques. Macroecosistema, ecosistema que comprenden grandes extensiones de tierra, agua, comunidades tales como el océano y cadenas de montañas. ¿Qué elementos integran al ecosistema? Los ecosistemas están creados por bióticos, que son seres vivos que forman parte de la flora y fauna, y algunos ejemplos de estos son hongos, plantas, animales, y estos tienen tres componentes que son los consumidores, los productores y los descomponedores. En los consumidores hay tres, que son los primarios, secundarios y terciarios. Los consumidores primarios se comen a los productores y los consumidores secundarios se comen a los consumidores primarios y los consumidores terciarios se comen a los carnívoros. Los descomponedores se comen seres muertos. Luego de los bióticos están los abióticos, que es el lugar donde estos seres vivos se reproducen, se alimentan, conviven y mueren. Algunos ejemplos de estas cosas son la luz solar, el suelo, el pH, la temperatura, y estos tienen tres componentes, que son las sustancias orgánicas, componentes orgánicos y factores físicos. A continuación exponeremos lo que es la estructura básica del ecosistema. Estructuras básicas de los ecosistemas, ya sea terrestre o acuáticos. Todo ecosistema basa su estructura de tres factores fundamentales, que son el biotipo, la biocenosis y las relaciones que establecen entre ellos. Es un conjunto de medio físico y natural de cualquier ecosistema, junto con sus propiedades físicas y químicas mismas, que se encuentran atenidas a los factores ambientales que ya conocemos, que es como el agua, la luz, la temperatura y el pH. También, por otro lado, es conocido como comunidad. Es el conjunto de todas las poblaciones que coevolucionan y habitan en un tiempo, área y territorio determinado. Los tipos de comunidades ecológicas son las mayores y las menores. Las mayores son las autoeficientes y dependientes de otras comunidades. Un ejemplo puede ser la sabana. Las menores son pequeñas y con una diversidad y una organización deficiente que requieren apoyo de comunidades. Un ejemplo puede ser un bosque en medio de una ciudad. Relaciones interespecíficas se establecen cuando dos organismos de diferentes especies se relacionan entre sí, como es un anémona y un pez payaso. Relaciones intraespecíficas se establecen entre individuos de una misma especie que interactúan entre sí. Está la territorial y la competencia. La territorial es muchas especies establecen sus zonas de reproducción y alimentos mediante olores y sonidos. La competencia es cuando los recursos existen en un territorio no suficiente, por lo que deben compartir para conseguirlos. ¿Y alguna vez has preguntado qué tipos de relaciones hay? Como ya sabemos, los ecosistemas tienen distintas relaciones. Entre ellas están las interespecíficas e intraespecíficas. Ahorita comenzaremos con las relaciones interespecíficas. Y la primera viene siendo el amenalismo. El amenalismo es la relación biológica entre dos individuos
en el cual uno impide el desarrollo y crecimiento del otro ser vivo. Normalmente el ser afectado suele ser más débil o más pequeño, habiendo ocasiones donde el otro individuo ni siquiera nota su presencia. Un ejemplo de esto viene siendo cuando los hongos se alimentan de la materia orgánica o los animales aplastan las hierbas con sus patas. El siguiente es la epibiosis, en la que se establece cuando un organismo inofensivo vive encima de otro ser vivo. En esta relación, el ser inofensivo siempre sale beneficiado, mientras que el otro ser vivo puede o no ser afectado o ser afectado. Un ejemplo de esto viene siendo las algas con los peces o las rémoras con los tiburones. La foresia es la relación que se establece cuando una especie utiliza a otra como medio de transporte o movilidad sin hacerles daño. Un ejemplo de esto es cuando los ácaros utilizan a los escarabajos o las ranas tienen encima los caracoles. El comensalismo es una relación biológica en la cual un organismo obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni obtiene nada a cambio. Un ejemplo de esto viene siendo cuando las aves construyen un nido en los árboles o cuando los peces se limpian en las anémonas. El inquilismo es cuando un animal vive como comensal en la madriguera o refugio de otra especie. Un ejemplo de esto viene siendo las ardillas en los árboles o los insectos en los ratones. La simbiosis es la relación de comensalismo en la que un organismo se adquiere a otro para su transporte. Un ejemplo de esto puede ser los ciemvíes con las aves o las garrapatas con los perros. El parasitismo es la relación entre dos seres vivos en la cual el parásito depende del huésped, obteniendo algún beneficio. Un ejemplo de esto viene siendo las garrapatas o las pulgas actuando como el parásito. La depredación es aquella relación biológica en la que una especie necesita cazar para poder subsistir, ya que es su única fuente principal de alimentos. Un ejemplo de esto viene siendo cuando los lobos cazan a los alces o cuando los leones cazan a las cebras. El mutualismo es la interacción biológica entre individuos de distintas especies en las cuales ambas obtienen un beneficio. Un ejemplo de esto son las abejas con las flores y las hormigas con los pulgones. La territorialidad se refiere a cuando en un hábitat hay un grupo de una especie que se dedica a defender su propio territorio. Un ejemplo de esto son las manadas de leones o una manada de perros. La competencia intraespecífica ocurre entre miembros de una misma especie, en la cual se hace una competencia para que pueda evolucionar y adaptarse la misma especie. Un ejemplo de esto puede ser dos pájaros machos de la misma especie batallando por las parejas hembras del mismo área. Relaciones familiares. Esta relación se establece entre el progenitor y su descendencia. Su finalidad es reproducirse y cuidar a sus hijos. Un ejemplo de esto puede ser una manada de aves o de castores protegiendo a sus hijos. Entre las relaciones familiares se pueden clasificar en 5 tipos distintos. La primera viene siendo la matriarcal, que es cuando la hembra lidera a todo el grupo de especies sin la necesidad de un macho. Un ejemplo de esto puede ser una manada de elefantes. La siguiente viene siendo la patriarcal, que viene conformada exclusivamente entre el macho y sus crías. Un ejemplo de esto son los caballitos de mar. La tercera es la monógama, en la cual es un sistema de apareamiento en el que el macho busca una hembra solo en la temporada de apareamiento. Un ejemplo de esto son los lobos, loros o castores. La cuarta es la parental polígama, en la cual un solo macho se relaciona entre varias hembras apareándose entre todos, negando la entrada de otro macho. Un ejemplo de esto son las gallinas, gorilas o loros. Y la última es la filial, en la cual los padres abandonan a los huevecillos fecundados y los hijos tienen que independizarse y valerse por sí mismos.
Un ejemplo de esto son las tortugas en las playas o los peces. Relaciones coloniales son aquellas agrupaciones colaborativas formadas por individuos de reproducción asexual, compartiendo un progenitor común. Un ejemplo de esto viene siendo las algas, bacterias o coral de los océanos. Las relaciones estatales son cuando los individuos se agrupan en distintas categorías sociales y están establecidos jerárquicamente. Un ejemplo de esto son las abejas o las hormigas. Y por último tenemos las relaciones gregarias, que estas vienen siendo cuando los individuos de una especie se relacionan a otra para obtener beneficios ambas. Un ejemplo de esto puede ser protección, comida, beneficios, etc. Un ejemplo de los animales que hacen esto son los caballos, delfines o hormigas. ¿Y nunca te has preguntado cómo los animales logran obtener energía? Funcionamiento y transferencia de energía. Como bien sabemos, un ecosistema se conforma por organismos bióticos y abióticos, que estos se interrelacionan entre sí y su funcionamiento se basa en el flujo de energía que se genera a través de las cadenas alimenticias o tróficas. El flujo de energía se refiere a cómo la energía de un ecosistema pasa a un organismo a otro, hace que se alimenten, crezcan y se reproduzcan. Existen 3 tipos de organismos que se pueden encontrar en una cadena trófica, que son los productores, son organismos autótrofos que crean su propio alimento por la fotosíntesis. Estos pueden ser algas verdes o bacterias. El segundo tipo son los consumidores, son organismos heterótrofos, que estos pueden alimentarse de otros organismos. Estos pueden dividirse en subtipos, que son los consumidores primarios, que son los herbívoros, los consumidores secundarios, que son los carnívoros, los consumidores terciarios, que son carnívoros comiendo a otros carnívoros. Y el tercer tipo, que son los descomponedores, que estos descomponen la materia inorgánica muerta y la convierten en nutrientes inorgánicos. Estos también se pueden consumir los restos de los consumidores y los productores, generando así gases, agua o minerales. ¿Y qué ecosistemas hay? Ecosistema natural, rural y urbano y mixto. Un ecosistema natural está conformado por 2 tipos de clasificaciones. El terrestre, que está clasificado por tener plantas, insectos, mamíferos y ovíferos. Y el acuático, que está conformado por plantas, mamíferos grandes y peces. Los ecosistemas rurales y urbanos son aquellos que se caracterizan por haber sido modificados por la acción del humano, por su alta producción agrícola y ganadera. Mixtos son aquellos que viven en una zona intermedia, donde los ecosistemas terrestres y acuáticos son una mezcla entre manglares, pantanos y costas. Los ecosistemas de la tundra son regiones en las que se encuentran en el Ártico o encima de las montañas. Una característica de ellas es que todo el año hay nieve, pero en verano florece flores y es un clima ventoso. Los seres vivos que habitan ahí serían osos polares, ovejas o el musgo. La taiga son biomas formados por boscosos de coníferas, compuestas principalmente de pinos, árboles y alerces. Una característica de ellas es que tienen una gran extensión de árboles y pinos, y el frío predomina más. Un ejemplo de esos seres vivos viene siendo los abetos, picas y pinos. Los bosques son ecosistemas en los cuales predominan las áreas arboleadas, cuya superficie predomina el 10%. Una característica de ellas es que las hojas son coriáceas y medianas, y los veranos son secos y los inviernos húmedos. Algunos seres vivos que habitan en ellas son los antílopes, chimpancés o guacamayas. La sabana es un ecosistema formado por una llanura de gran extensión cubierta por pastizales y hierbas.
donde hay escasos árboles. Una de las características de ellas es que están formados por terrenos planos o poco inclinados, y en temporadas de lluvia se inunda y en temporada de sequía se endurece la tierra. Un ejemplo de seres vivos viene siendo el leopardo, león o avestruz. El desierto es un bioma árido que recibe menos de 25 centímetros de lluvia al año. Su característica es que tiene una humedad muy baja y carece de agua. Algunos animales que habitan en ella son los coyotes, canguros y osos hormigueros. El chaparral se desarrolla en regiones áridas y semiáridas como las laderas de algunos cerros. Una característica de ellas es que se encuentran arbustos muy resistentes al fuego, como el encillo y el charrasquillo. Algunos seres vivos que habitan en ellos son los zancudos, moscas y víboras. Las praderas o pastizales. Estos son un conjunto de ecosistemas donde predominan los terrenos planos, llanos y cubiertos de pastizales y de hierbas. Una característica de ellas es que en verano su clima es templado, pero en invierno es frío. Los seres vivos que habitan en ellas vienen siendo los armadillos, comadrejas y zorros. Ecosistemas línticos poseen aguas que se mueven en una dirección medianamente definida y que tienen con un recombo más rápido que los ecosistemas anteriores. Suelen ser ríos y arroyos. Están formados por agua que proviene del deshielo de los glaciares y la lluvia del agua subterránea y del escurrimiento de las montañas. ¿Y cómo se clasifican los organismos? Los organismos en una población pueden distribuirse de manera aleatoria, significa que se dispersan al azar, de forma uniforme, que significa que se dispersan equitativamente, y de forma agrupada, que significa que se dispersan en grupos. Un ejemplo de la dispersación agrupada es el diente de león, y un ejemplo de la dispersación aleatoria son las plantas de semilla. ¿Y qué es el flujo de materia y energía? Como vimos, al inicio de una cadena siempre se inicia con un organismo autótrofo o fotosintético. Esto sirve como el consumidor primario. Existen especies como nosotros los humanos que pueden participar en varias cadenas alimenticias, como siendo el consumidor primario hasta el consumidor secundario. En una cadena se estructura de la siguiente forma o se grafica de la siguiente forma. Dibujamos a los organismos y ponemos flechas en cómo se interrelacionan entre sí. En este proceso se genera una energía, se almacena o sale en diversas formas. Pero para entender esto hay que saber las dos leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación. Esta ley establece que la energía no puede crearse o destruirse, pero sí transformarse de una forma a otra. La segunda ley es la ley de la entropía. Esta ley determina que cuando una forma de energía se transforma en otra parte de esta no aprovechada totalmente, se vuelve inutilizable, aunque generalmente se manifiesta en forma de calor. ¿Y qué son las relaciones tróficas? Relaciones tróficas. Las relaciones tróficas o alimenticias son una de las más importantes que se establecen entre los organismos de un ecosistema. La forma de representar estas relaciones es a través de una red trófica, que es un diagrama que explica las interrelaciones entre la estructura comunitaria y su estabilidad y los procesos que tienen lugar en un ecosistema. En palabras llanas, lo que una red trófica muestra es quién se come a quién. Esta red se encuentra constituida por varias cadenas tróficas, de modo que indica las interrelaciones que ésta establece. Según el tipo de ecosistema, una red trófica puede ser más o menos compleja que otra. Por ejemplo, en aquellos ecosistemas en los que las condiciones de vida son más duras y hay menos especies, la red será mucho más sencilla que una de algún ecosistema con condiciones más propicias. Independientemente de su complejidad y gráficamente la red trófica se compone de nodos, que son las especies y trofoespecies, es decir,
aquellas especies que comparten ya sea depredador o presa. Eslabones son la representación de las relaciones entre los nodos. Y los niveles tróficos son el grupo de especies o trofoespecies de una comunidad. Los niveles pueden ser necrófagos o descomponedores, productores y consumidores. Y ahora veremos cómo es que los ecosistemas se alteran. Ahora les voy a hablar sobre las alteraciones naturales y artificiales. Las alteraciones naturales son pues que ocurren por parte de la naturaleza, como por ejemplo incendios, inundaciones, sequías, cambios de temperatura, terremotos y tsunamis, etc. Y luego están las alteraciones artificiales que son creadas por el hombre, como por ejemplo deforestaciones, contaminaciones químicas, introducción de nuevas especies. ¿Y alguna vez te has preguntado qué factor hace que los ecosistemas logren estar estables? La homeostasis en el ecosistema es el equilibrio que debe de haber en cada uno para así mantener un orden, que en caso de no poder existir este equilibrio puede llegar a tener un desbalanceo y poder extinguir ese ecosistema. Algunos factores de riesgo que existen son los incendios, inundaciones, terremotos, tornados o alguna actividad negativa que haga el ser humano. Algunos beneficios en caso de que la homeostasis logre hacerse puede ser mejorar la calidad de vida entre las especies o seres vivos y mejorar la especie. Un ejemplo de la homeostasis en los ecosistemas puede ser cuando hay igualdad entre depredadores y presas, satisfaciendo a los depredadores con las presas. Pero si llega un punto donde hay menos presas y más depredadores, ahí es cuando se rompe el equilibrio en la homeostasis. ¿Y qué son las sucesiones primarias y secundarias? Sucesión primaria y sucesión secundaria. Una sucesión primaria ocurre sobre áreas no ocupadas anteriormente o que han sido disturbadas, de tal forma que no permite la recuperación de la comunidad. Un ejemplo de sucesión primaria es cuando un volcán da erupción y se va hacia el océano. La lava hace que formen rocas. Una sucesión secundaria es cuando un área previamente vuelve a ser ocupada o colonizada, después de que una perturbación destruyera toda una comunidad. Un ejemplo de sucesión primaria es en los incendios en los bosques, donde queman todas las áreas verdes y vegetales y matan animales. Sin embargo, sus nutrientes vuelven a la tierra y se vuelven cenizas. Para que este crezca y se reproduzca y crezca. Específicas se establecen cuando dos organismos... No puedo. Características de los elementos. No, de los ecosistemas. ¿Qué elementos? La foresia